Dios les bendiga, hermanos y amigos. Cordial saludo en el nombre del Señor Jesús. Romanos capítulo 8, dice el verso 2: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible por la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a Jesucristo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Hablaremos esta mañana de 40 razones por las cuales Dios se hizo semejante a los hombres. Dios entró al mundo. Dice Hebreos que su entrada al mundo fue un asunto desacostumbrado. ¿Cómo entró Dios al mundo? Algo que jamás se había visto. Dios entró al mundo. No es que Dios no maneje todo esto, claro que sí. Pero cuando hablamos de que cuando entra Dios al mundo, entra con una misión específica. Dios se hizo semejante a los hombres. Aquí tenemos algunas razones por las cuales Dios se hizo semejante. Revelar a sí mismo a los hombres, revelarse a sí mismo a los hombres. Dice la Biblia, en el mundo estaba, el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Y aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. 2. Dios se hizo semejante a los hombres para cumplir la profecía de Génesis 3:15. 3. Dios se hizo hombre para garantizar el pacto davídico, donde Él es el que ha de gobernar sobre el trono de David en el milenio. Y no les enumero, pero sigo el orden. Para hacer sacrificio por nuestros pecados. Dice la Biblia, Hebreos capítulo 2, habla de la manera como Dios en carne enfrentó a Satanás y en esa condición, vestido de humanidad, venció a Satanás para reconciliar al hombre con Dios. No fue el hombre el que se reconcilió con Dios. Dios fue el que vino a buscar al hombre para reconciliarse con él, para proveer un ejemplo para los creyentes. Dice que el apóstol Pedro, para que sigamos sus pisadas. Dios vino para revelarse y proveer al creyente un sumo sacerdote que pueda compadecerse de nuestras debilidades. Dios vino para destruir al diablo y sus obras. Dios vino para salvarnos de la maldición histórica de Romanos 5:12 y Gálatas 3:13. Cristo nos redimió de la ley y de la maldición de la ley, para sanar a los quebrantados de corazón, para pregonar libertad a los cautivos, para proclamar el año agradable del Señor, para dar vida abundante. Él vino para que a través de su persona
el nombre de Dios fuese conocido y fuese glorificado, para anular el acta de los decretos que había contra nosotros. Los quitó de en medio y los clavó en la cruz, para hacer de los dos, Israel y los gentiles, un solo y nuevo hombre, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz, para derribar la pared intermedia de separación que había entre gentiles y judíos. Él vino para comprar una iglesia para él. Hechos 20:28. La iglesia que él compró, ganó con su propia sangre. Él vino para redimir a un pueblo, a una iglesia que estaba perdida, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Él vino para llevar nuestras enfermedades. Isaías capítulo 53. Él vino para salvar a los hombres del temor de la muerte. Él vino para salvar a los hombres del mundo malo, perverso y engañoso. Él vino para crear compañerismo entre Dios y el hombre. Dios y el hombre en el paraíso hablaban juntos, caminaban juntos, compartían juntos. Cuando el hombre pecó, Dios y el hombre se dieron la espalda. Desde entonces, Dios nunca volvió a hablar de manera directa con el hombre. Lo hizo siempre a través de sueños, revelaciones de ángeles, a través de tipologías, figuras, teofanías. Pero ese mismo Dios, humanado, hecho carne, en la cruz del Calvario, Dios volvió a mirar al hombre. Desde la cruz, Dios abrazó la humanidad y llamó al hombre a la reconciliación. Estos dos seres que están enemistados, no por causa de Dios, sino por causa del pecado del hombre, Dios volvió a mirar a toda la humanidad en la cruz, y en el arrepentimiento Dios vuelve a mirar, el hombre vuelve a mirar a Dios. Por eso en la cruz se produce la más grande reconciliación entre Dios, el hombre y Dios. Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros el ministerio de la reconciliación. Y Romanos dice, pues mucho más, estando ahora reconciliados, seremos reconciliados por medio de su sangre, seremos salvos de la ira. Entonces, esa fue una de las 40 razones por las cuales Dios vino a la tierra, para reconciliarse con el hombre, crear compañerismo con el hombre, para salvar a los hombres del temor de la muerte, hacer del hombre y Dios una nueva amistad, para cumplir toda justicia, para evitar que los hombres perezcan, para presentar al hombre ante Dios y a Dios ante los hombres. Un mediador, un redentor, tenía que ser igual a las dos partes en conflicto. Para poder reconciliar al uno con el otro, tenían que tener identificación del uno con el otro. Por eso Dios se manifestó en carne, tomó forma humana
Y esa humanidad aquí en la tierra nos representó ante Dios. El mediador, el redentor, tenía que ser igual a las dos partes en conflicto. Por eso Él se hizo semejante a los hombres, para ser sumo sacerdote y ofrecer sacrificios por nuestros pecados. Y ahí es donde tenemos la doctrina de la redención y la doctrina de la justificación, para presentar al hombre ante Dios y a Dios ante los hombres, para revelar a los hombres el camino, la verdad y la vida. Dios vino para buscar y salvar lo que se había perdido. Dios vino para ser nuestro príncipe y salvador. Dios vino para traer gozo y traernos una nueva vida en Cristo. Bonito. Dios vino manifestado en carne para hacer juicio y justicia ante Dios y los hombres. Él vino para librar a los creyentes de la ley, bajo la cual nosotros estamos en maldición. Primero, porque a nosotros no nos fue dada la ley. Segundo, porque a toda la raza humana Dios la encerró a todos bajo la ley. Romanos capítulo 1, todo el capítulo, el apóstol Pablo acusa a los gentiles, todo el capítulo desde el versículo 18 hasta el 32. Vemos a Pablo haciendo un esbozo general de la gravedad del pecado entre los gentiles. El capítulo 2 de Romanos, vemos a Pablo acusando a los judíos. Capítulo 1 acusa a los gentiles, capítulo 2 acusa a los judíos, y el capítulo 3 de Romanos, Pablo los encierra a todos diciendo: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Entonces Pablo los encierra a todos diciendo: mire, tanto gentiles como judíos están en la misma condición. Los gentiles sin ley y los judíos con la ley han pecado de la misma manera, y por eso todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Ahí es donde encontramos lo glorioso de la salvación. Repito, capítulo 1, Pablo acusa a los gentiles. Capítulo 2, acusa a los judíos. El capítulo 3 los encierra a todos en la misma condición. Ahora, Pablo comienza entonces el capítulo 4 y 5, presenta el remedio. Los capítulos anteriores, el apóstol Pablo presenta un examen, un diagnóstico de la gravedad del pecado, tanto en los unos como en los otros. Y luego dice, la única solución y salvación es la justificación. Por eso, los capítulos 4 y 5 de Romanos habla de la justificación y de las consecuencias de la justificación. Y menciona dos personajes del Antiguo Testamento, que son Abraham y David, como ejemplo de justificación. Abraham fue justificado por la fe. Fue justificado sin la ley, por la fe. No existía la ley, pero por la fe Dios lo justificó, y dice que fue la única manera, porque la fe es el único camino de Dios para llegar a Dios desde el principio. David fue justificado en la ley, pero sin sacrificios. Ahí es donde está el secreto. Abraham no estaba en la ley, pero por la fe fue justificado. David vivió en la ley, pero fue justificado sin sacrificios de la ley.
Por eso dice David en el Salmo 51, porque tú no quieres sacrificio que yo daría. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado, no desprecias tú, oh Dios. Ambos personajes nos están diciendo que se puede ser justificado. Uno sin la ley y otro sin sacrificios. Sacrificios de animales como los que hacía Israel en el Antiguo Testamento, porque en el Nuevo Testamento el único sacrificio que justifica al hombre, porque el hombre está condenado a morir. La sentencia de Dios es: la paga del pecado es muerte. O usted cree en Jesucristo y se salva por la muerte de Cristo, o se muere solito y se va al infierno. La única causa que justifica el pecador es la muerte del culpable. En este caso, Jesucristo, sin ser culpable, se hizo nuestro sustituto. Recuerde, cuando Dios destituyó a Adán del paraíso, lo destituyó, pero lo redimió, lo justificó y lo sustituyó. La muerte de las víctimas con las cuales tomó las pieles para vestir la primera pareja nos está indicando, ahí hay cinco cosas importantes. Primero, Dios le extendió a Adán misericordia. Segundo, Dios le extendió a Adán su gracia. Misericordia y gracia que no la extendió con Satanás. Cuando éste pecó, de una vez fue destituido sin esperanza. Porque el pecado de Satanás no vino de afuera, nació en el corazón. Mientras que el pecado de Adán fue arrastrado, tentado y seducido. Pero Dios por eso extendió sobre él misericordia, gracia. Y aparte de eso, las pieles lo vistió, que quiere decir lo justificó. Con la sangre de las víctimas lo redimió y con la muerte de las víctimas lo sustituyó. Es decir, para que usted pueda ser salvo, tiene que creer en la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. La paga del pecado es muerte. Por eso Cristo murió en tu lugar, en mi lugar, como sustituto, para que los que crean en Él no se pierdan, sino que tengan vida eterna. Él vino a la tierra para dar su vida en rescate por muchos. Él vino a la tierra para asegurarle al hombre la primacía sobre los ángeles y sobre los demonios. Dios vino a la tierra manifestado en carne para proveer un rescate perfecto. Dios vino a la tierra para proveer un sustituto perfecto. En el Antiguo Testamento, la oveja moría por el pastor. En el Nuevo Testamento, el pastor murió por las ovejas. Él vino para proveernos la propiciación, para proveernos la reconciliación, para proveernos la redención, para proveernos la salvación, para proveernos el perdón, para proveernos la adopción y finalmente para proveer en su muerte, sepultura y resurrección la glorificación. Aquí tenemos 40 razones por las cuales Dios vino a la tierra en calidad de hombre. Y vuelve el texto de Romanos capítulo 8. Lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios envió a Jesucristo
en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Ahí tenemos entonces 40 razones por las cuales Dios vino, por las cuales Dios entró al mundo de una manera desacostumbrada. Todo ser humano entra al mundo a través de la concepción humana, del engendramiento humano, pero Dios vino de una manera diferente. Dios tomó prestado el vientre de una mujer y allí engendró, y de allí tomó un cuerpo prestado, porque la sangre de Jesús no es la sangre de José. Si la sangre de Jesús hubiese sido la sangre de José o de cualquier ser humano, no nos puede redimir. Porque la sangre de todo ser humano está contaminada. Fíjense ustedes que Dios en el Antiguo Testamento prefirió la sangre de los animales para redención de Israel antes que la sangre de los hombres. Entonces, dice la Biblia que Dios proveyó la sangre. Dice Hechos 20:28. Por tanto, mirad por vosotros mismos y por todo el rebaño en que Dios os ha puesto para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó con su propia sangre. Oiga, con su propia sangre. No la sangre de José, ni la sangre de María, ni la sangre de Adán. Su propia sangre. Dios proveyó su propia sangre. Primera de Pedro 1:18. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Jesucristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación, destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los posteros tiempos por amor de vosotros. Por eso, esa sangre de Jesús derramada en la tierra fue puesta en el cielo como la ofrenda y el precio que se pagó. Dice el escritor de los Hebreos, hablando de la tipología del Antiguo Testamento, cuando el sacerdote en el día de la expiación tomaba la sangre de un cordero sin defecto, rociaba el tabernáculo y luego él, una vez al año, entraba al lugar santísimo, ponía la sangre de ese cordero en el propiciatorio, la llevaba una vez al año y allí Dios tenía una respuesta, negativa o positiva. Si la respuesta era negativa, el sacerdote moría e Israel caía bajo maldición todo un año. Si la respuesta era positiva, las campanillas del sacerdote funcionaban indicándole a Israel que estaba afuera que el sacrificio había sido aceptado y con ello tenía Israel bendición espiritual, material, libertad, todo un año. Eso se hacía cada año. Ahora, la Biblia dice que Jesucristo entró una sola vez. Por eso es que dice el escritor, los sacerdotes están ministrando día tras día los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido un solo sacrificio, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Un solo sacrificio. Jesús, en la mañana de la resurrección, llevó su ofrenda, dice el escritor, al cielo mismo, al santuario mismo, al lugar santísimo. No el santuario terrenal, sino al lugar santísimo. Puso su ofrenda allí
el precio por nosotros, y desde entonces, hermanos queridos, la iglesia que ha creído en Jesucristo, hemos sido blindados por la sangre de Jesucristo. Hermanos y amigos, es el único medio que Dios usó para acercarnos a Dios. Dice Pablo a los Efesios, dice que nosotros hemos sido, dice que estamos alejados de la ciudadanía, de los pactos, de las promesas, sin esperanza y sin Dios en el mundo, pero ahora en Cristo, vosotros que estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Note usted la importancia de la sangre de Cristo. Fuimos hechos cercanos por la sangre de Cristo. Los que no teníamos promesas, ni pacto, ni ciudadanía, ni Dios, ni Cristo, ni esperanza, fuimos hechos cercanos por la sangre de Cristo. De ahí entonces, hermanos y amigos, la importancia de la presencia de Dios en la tierra manifestado en carne. Esto hay que valorarlo, teniendo en cuenta que nosotros no valíamos nada, no estábamos dentro de las promesas ni dentro de los pactos, pero Dios nos hizo partícipes de la savia del buen olivo, de la ciudadanía del pueblo, a través de la sangre de Jesucristo. Que el Señor nos bendiga en este día y nos cuide siempre.